Grupos activistas exigen la legalización de drogas blandas, como la marihuana, con argumentos válidos y hasta clínicamente respaldados por algunos médicos pachecos. Muchos aseguran que es más inofensiva o menos peligrosa que el alcohol y el tabaco. ¿Qué pasaría si el día de mañana el alcohol fuera prohibido en Estados Unidos? Algunas personas se enojarían mucho, personas muy poderosas. Al Capone traficaba con alcohol como el que actualmente podemos encontrar en cualquier tienda a las 4 de la mañana. Si el alcohol fuera ilegal, todo el crimen y el daño causado por el narcotráfico sería por culpa de unas botellas de whisky o tequila. Por otro lado, si la marihuana fuera legal, seguramente las tabacaleras se apropiarían de su industrialización y venta, capitalizarían el mercado. Las corporaciones se apoderarían de la cannabis y se industrializaría oficialmente. Algo que es completamente natural se convertiría en una fusión de aditivos, conservadores y otras sustancias químicas. Dr. Lester Grinspoon, Professor of Psychiatry Emeritus at the Harvard Medical School. Back in 1967, this professor spent 2 years studying the world's medical literature on the subject of marijuana. I learned that despite my training in medicine and science, I had been brainwashed like just about every other citizen in this country, that marijuana was not only not a dangerous drug, but indeed it was remarkably non-toxic. And I had to revise my view of it. My name is John Morgan. I am now a retired professor of pharmacology at the City University of New York Medical School. I spent 28 years teaching medical students the good and the bad things that drugs do. But for many of those years, I was very interested in the pharmacology and toxicology and regulation of marijuana. And in 1997, with my colleague Lynn Zimmer, she as the chief author, we published a book called Marijuana Myths, Marijuana Facts, which is, there are 40,000 copies available of this book in the United States, and it's still read despite the fact that it's about 10 years old. We spent all our effort in that book talking about common beliefs about marijuana. The book was called Marijuana Myths, Marijuana Facts, and what we tried to do was take on the arguments that one hears very frequently from people opposed to the legalization, regulation, reform of marijuana. We had a chapter on the so-called gateway effect. We had a chapter on the pulmonary damage. We had a chapter on damage to the fetus, damage to anything to do with the pregnancy process, damage to the immune system, et cetera, et cetera. Now, my opinion, and maybe I'll talk some about it, although my goal is to say something else, is that marijuana is a drug with some hazards. It would be strange if there were a drug with no hazards, because I don't know of any drugs that have no hazards. But of all the psychoactive drugs that people have taken, I think marijuana is by and large the safest. Now, this does not mean that one can get high and expect to function the way one does when one's normal. As Len always used to say, people should not, after smoking marijuana, drive cars or babysit or enter into marital contracts. So we believe that the drug is largely safe. And when I'm in debate or discussion with people, there are always small facts that come up. You don't really know if there's no cancer caused by marijuana, although there are no medical reports of any cancer caused by marijuana. It does not appear by any criteria that marijuana is a gateway drug, but people are always saying, well, I know someone whose life was just fine, and then at age 14 he began smoking marijuana and ended up a heroin user. So I've actually come to the point when the topic is marijuana toxicity, and I run through the things, say I don't believe it causes cancer, I don't believe it causes chronic lung disease, I don't think it's anywhere near as dangerous as tobacco smoking, I don't think it contributes to vehicular mayhem very much, because marijuana smokers, although impaired somewhat, generally slow down and don't drive so badly. There are many, many arguments to have, but here's the bottom line. If tomorrow someone publishes a series of papers to show that Lynn and I were wrong,
that marijuana is a much more dangerous drug, that it does occasionally cause cancer, that it does cause kids to flunk out of school, that it does harm the immune system. If tomorrow I'm convinced that that is the truth as opposed to what I've been saying for 28 years, then I will say two things. I will say, I'm sorry. I'd like to apologize to you for misinterpreting the science in all those years and getting it wrong. The second thing I want to say to you is that this is a better reason to legalize marijuana than before. In other words, I am a strong advocate of legalization of marijuana and other drugs, not because they're safe, but because they're dangerous. We've focused a lot of attention on marijuana because of its minimal dangers, but even its dangers make it better controllable by a system of regulation, a system in which a retail market can develop, a system that removes the criminality. So I don't want to legalize marijuana because it's safe. I want to legalize it because it's dangerous. Tiempo de siembra. El agricultor lleva las semillas hasta el campo. Esto lo hace también con el cáñamo. A los ojos del granjero, una semilla como cualquier otra. El cáñamo lleva una doble vida entre la luz y las sombras. Por un lado es una de las plantas útiles más antiguas de Europa y por otro, una droga. Más que una droga. No debemos confundir en ningún momento el cáñamo como planta útil con el cannabis. El cáñamo que plantamos es de uso industrial y contiene una proporción muy baja de principio activo, el tetrahidrocannabinol o THC, la sustancia psicoactiva. El límite legal en Europa de esta sustancia está en un 0,2% en comparación con el cannabis, que por lo que tengo entendido, puede contener entre un 5 y un 15% de THC. Como no estamos muy lejos de París, algunas veces ves a personas que paran el coche para cortar plantas. Nos da pena que hagan mermar nuestra cosecha. Además, van a tener que fumar mucho hasta notar algún efecto. El cáñamo no es solo cáñamo, pero eso solo lo saben los expertos en agricultura. Han desarrollado variantes de la planta con un contenido mínimo en tetrahidrocannabinol, sustancia psicoactiva. El cáñamo que siembra el agricultor Saburat tiene exclusivamente fines prácticos. Está a la sombra de su embriagadora hermana, pero tiene muchísimas más aplicaciones. El cáñamo es una planta que pide poco y da mucho. Ofrece 40.000 productos diferentes para el consumo. Se usa en la industria alimenticia, en la farmacéutica e incluso en la textil. Y esto es así desde tiempos inmemoriales. Es una planta milenaria que ya existía mucho antes de la era cristiana y que llegará a ser la planta de los próximos siglos. Es muy ecológica y puede responder a las demandas más diversas de nuestra sociedad. Durante décadas se la ha considerado un demonio y en muchos países se ha prohibido su cultivo. La droga consiguió robarle protagonismo a su hermana útil, pero desde los años 90 el cáñamo está viviendo un renacer. Desde que existen variantes bajas en sustancias psicoactivas, los ecologistas y agricultores han aprendido a valorar esta planta tan fácil de cuidar. Es una planta que no necesita absolutamente ningún tratamiento. Crece muy rápido y acaba con la maleza por sí sola. Además, no se conoce hasta el momento ninguna enfermedad o plaga que amenace especialmente al cáñamo. Así que sembramos y recogemos.
Y entre tanto no tenemos que hacer casi nada. Eso convierte al cáñamo en un cultivo muy ecológico. Plenitud en la plantación de cáñamos. La planta solo necesita 100 días para alcanzar los 3 metros de altura. El agricultor puede aprovechar absolutamente todo, desde el tallo hasta la semilla. El cáñamo es un cultivo todopoderoso. Muy pocos conocen todas las aplicaciones que tiene. A los pájaros les encanta. Con él se fabrica un papel muy fino. Por ejemplo, el papel de las Biblias es papel de cáñamo, al igual que el que se usa para liar cigarrillos. También hay ropa hecha de cáñamo, en inglés hemp. Antes era un signo de distinción de los ecologistas más recalcitrantes. Hoy apenas se nota la diferencia con otros tejidos. El sector de la alimentación también ha descubierto las bondades del cáñamo. Hoy en día se fabrica pasta de cáñamo, té y chocolates que pueden consumirse totalmente libres de sustancia psicoactiva y que además son sanos. Wolfgang Mischlich descubrió el cáñamo por casualidad cuando trabajaba en un organismo oficial para el medio ambiente y la protección de la naturaleza. Después decidió convertir ese compromiso con el medio ambiente en su profesión y desde 1996 se dedica a crear productos basados en el cáñamo, por ejemplo, el aceite de cañamones. Este empresario experimenta junto con agricultores del sur de Alemania con diferentes tipos de cáñamo. Haciendo esto descubrió que el aceite de cañamones contiene más ácidos grasos insaturados que cualquier otro aceite comestible y una sustancia que no existe en ningún otro aceite, el ácido gamma-linoleico. Esto lo convierte no solo en un aliño muy apreciado para las ensaladas, sino también en una medicina natural aplicable a ámbitos muy diferentes. Tengo 2 niños pequeños de 2 y 3 años. Cuando estaban en edad de llevar pañales, y esta experiencia la han tenido muchas madres, les salían pequeñas heridas en las zonas en contacto con el pañal. Si se aplica un poco de aceite de cañamones sobre esas heridas, puede estar seguro de que se cerrarán en cuestión de horas. Casi se aprecia a simple vista. Actualmente, este empresario produce anualmente, en colaboración con sus agricultores, entre 15 y 20.000 litros de este oro líquido. En el año 2002, el Instituto Nova de Colonia calificó este producto como el mejor aceite de cañamones de toda Europa. Una cadena de supermercados británica incluso lo ha expuesto en sus estanterías. Y lo que sobra después de prensar el producto es para los cerdos. Estos pasteles comprimidos son una bomba de proteínas y por ello una comida energética natural. En comparación con las harinas de soja importadas y otros sustitutos alimenticios, la granjera sabe lo que le está dando a sus cerdos: naturaleza pura. Cáñamo, una planta con muchas caras. Se la considera la planta más antigua de la historia de la humanidad. Las primeras huellas nos llevan a Taiwán y tienen 10.000 años de antigüedad. En China encontramos, varios siglos antes de Cristo, vestimentas y papel hechos de cáñamo. Los chinos fueron los que descubrieron el uso medicinal de este cultivo. En el siglo XI, Hildegard von Bingen recomendaba esta planta medicinal para aliviar el dolor de pecho y los enfriamientos. La tintura del cannabis ha sido el medicamento más vendido del mundo hasta hace poco menos de 100 años. Para los agricultores de la Edad Media era una materia prima que se usaba para producir papel, telas, en la alimentación y al mismo tiempo servía como material aislante. Gutenberg imprime su primera Biblia sobre papel de cáñamo. El papel de cáñamo era considerado duradero y resistente. Por eso no tenía rival como medio de pago. Pero esta planta no está tan presente en ningún otro lugar como en la construcción de barcos. Colón llevaba aproximadamente 80 toneladas de cáñamo a bordo cuando descubrió América. El maestro constructor Rüdiger Hasse es uno de los pocos que aún sabe trenzar cáñamo y es un experto en su uso para la construcción de barcos.
Cuando unos pescadores de Poel, una isla del mar Báltico, encontraron los restos de un navío del siglo XIV, le propusieron, tomando como modelo los restos asombrosamente bien conservados, construir una réplica de una carabela medieval fiel al original. Así, arqueólogos, constructores de barcos y artesanos hicieron revivir la historia. Jarcia y velamen son de cáñamo. Sogas de cáñamo recubren los tablones. El cáñamo entra a espuertas por las rendijas de la nueva carabela. Solo esta agotadora actividad lleva 2 meses de trabajo. Los constructores del barco quieren recrear esta vieja embarcación de 650 años de antigüedad lo más fielmente posible y así demostrar que, además de las angulosas carabelas del Mar del Norte, existían barcos mercantes medievales de un estilo propio y específico del Báltico. La reconstrucción supone 3,5 millones de euros y 4 años de duro trabajo. Un proyecto colosal. La embarcación mide casi 9 metros de ancho y 32 metros de largo. La ciudad hanseática de Wismar recuerda con esta espectacular embarcación hecha de cáñamo su glorioso pasado. Esta embarcación es típica de Poel, una reliquia de la época en la que Wismar era un importante punto de referencia del tráfico marítimo en el Báltico. La planta de las 1000 caras. Tiempo de cosecha. En septiembre, el cáñamo ya está maduro en los campos alemanes. Pasa desapercibido, pues casi nadie sabe que en Alemania hay unas 2000 hectáreas plantadas de cáñamo y que además es legal. Estados Unidos prohibió en 1937 el cultivo del cáñamo, y esto provocó también en Alemania la destrucción de una cultura milenaria. A principios del siglo XX, el algodón americano había conseguido desterrar del mercado internacional a esta planta textil. El sisal y el yute, de países en los que la producción era más económica, hicieron difícil la supervivencia del cáñamo alemán. Sin embargo, durante el periodo de las guerras mundiales, el cáñamo conoció una época de esplendor. Los uniformes militares y los aparejos hechos de este material eran muy resistentes y la materia prima crecía en el propio país. La planta del cáñamo había perdido toda su importancia y gracias a las guerras resurgió, ya que Alemania quedó excluida del mercado mundial y necesitaba fibras naturales para vestimenta y tejidos. Por ello Hitler ordenó la plantación de cáñamo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a tener acceso al mercado internacional. A esto se añade que, gracias a los avances tecnológicos, se comenzaron a fabricar fibras sintéticas de una forma mucho más uniforme de lo que es posible producir fibras naturales. Fue, por ejemplo, el auge del poliéster, y ahí ya sí que no tenía nada que hacer la fibra natural. Expertos agrarios del Centro Federal de Investigaciones se propusieron revivir esta misteriosa materia prima. En 1982, el gobierno había prohibido de forma general el cultivo de esta planta por miedo a la droga. En 1996, los políticos retiraron esta prohibición, pero con limitaciones muy estrictas. Los científicos gubernamentales solo permiten la plantación de los tipos de cáñamo con un contenido de THC, la sustancia psicoactiva, inferior al 2%. Frank Hopner ofrece asesoramiento a los plantadores de cáñamo en lo que se refiere a la plantación y tratamiento. El científico sabe por muchos años de experiencia lo difícil que es quitarle a esta planta la mala fama que le ha dado la droga. La población no conoce la diferencia entre las plantas. La planta destinada a su consumo como droga es más pequeña, porque la parte importante es la flor, mientras que el cáñamo destinado a fibras debe crecer cuanto más mejor. Las épocas de recogida también son diferentes. No se puede diferenciar la planta destinada a la droga a simple vista, y por eso muchas personas no se sienten cómodas si en algún lugar cercano a sus casas se planta cáñamo. Análisis periódicos de las plantas hacen casi imposible un uso inadecuado de estos cultivos. La euforia que provoca esta materia prima, cada vez más abundante, va en aumento, y los ecologistas y campesinos quieren trasplantar esta cultura olvidada al siglo XXI.
La Unión Europea ha apoyado durante años este cultivo, aunque en breve las aportaciones económicas cesarán. Estas ayudas al cultivo se van a reducir drásticamente, por lo que los agricultores deberán cambiar su forma de pensar y lanzarse a conquistar el mercado por sí mismos. Este es, por supuesto, un proceso que tiene que ponerse en marcha. La euforia de los seguidores del cáñamo se convierte en desesperación. Faltan segadoras especiales y maquinaria para procesar el producto. Un cuidado artesanal, como el que se hacía antaño, hará imposible que el producto compita en el mercado internacional. Tan rápido y fácil crece el cáñamo como difícil les resulta a los agricultores darle un valor industrial. Unas instalaciones especiales levantadas en el sur de Alemania han acabado con este problema. Bernd Frank realiza aquí un trabajo pionero como empresario y como idealista. Su empresa es la conexión entre el agricultor y el consumidor, y sus innovaciones técnicas proporcionan al cáñamo alemán la oportunidad de crecer. Por supuesto que la forma en la que trabajamos el cáñamo y lo utilizamos para fines técnicos es muy diferente a la forma de trabajarlo tradicional. Eso está claro. Hemos tenido que aprender junto con los agricultores una nueva forma de tratar la planta. No soy un idealista, mi intención es ganar dinero con el cáñamo, con algo de valor ecológico. Este idealista manufactura al año 5.000 toneladas de paja de cáñamo. Tiene contratos firmados con 100 agricultores que le proporcionan la materia prima para elaborar paja para caballos y comida para pájaros, pero sobre todo materia para la industria del automóvil y del plástico. Revestimientos de puertas y parachoques están hechos actualmente de cáñamo. Y en último lugar, el cáñamo sirve también de alimento. El problema es que nuestros alimentos son cada vez más baratos y el agricultor gana cada vez menos por su producción. En este contexto, el cultivo de materias primas, sobre todo de cáñamo, cobra una gran importancia para el agricultor, pues como suministrador de materia prima, puede asegurarse una segunda fuente de ingresos. Lo que significa que existe, como antes pasaba, un equilibrio entre la producción de alimentos y de materia prima y como consecuencia mejoran los precios para ambos. Los productores de materia prima dirigen su mirada a la industria textil. Quieren hacerle la competencia al algodón y para ello han desarrollado un procedimiento mediante el cual la fibra de cáñamo, antes muy vasta y destinada solo a uniformes militares y ropa pobre, adquiere la suavidad del algodón y al mismo tiempo resulta mucho menos agresiva para el medio ambiente. Cuando el cáñamo le haga de nuevo la competencia al algodón, se abrirá un mercado de 1,8 millones de toneladas, que es la cantidad de algodón que anualmente se consume en el mundo. El algodón es la materia prima textil que se siembra en aproximadamente el 3% de la superficie mundial cultivada y el 15% de los pesticidas producidos a nivel mundial se esparcen sobre esta superficie del 3% cultivado. Es fácil descubrir la ventaja del cáñamo como materia prima textil, si tenemos en cuenta que el cáñamo no necesita ningún tratamiento de pesticidas. Cáñamo, la respuesta ecológica a muchas preguntas. El cáñamo también tiene un futuro prometedor como material aislante. Este producto natural aísla de la misma forma del calor y del frío en paredes, suelos y tejados. Dado que las fibras de cáñamo no contienen proteínas, no existe el peligro de que los animales aniden en él. El cáñamo también es apropiado como material de construcción para personas con alergias y enfermedades de la piel. Pueden estar tranquilos de que este material está libre de pesticidas o cualquier otro producto químico. Carmen Fett es propietaria de una casa construida con cáñamo situada en el sur de Alemania. Como constructora, ha descubierto que los lechos de paja de cáñamo provocan menos problemas en la construcción y que pica menos la nariz que manipulando la original fibra de vidrio. El cáñamo proporciona un espacio seco y uniforme. Lo que más le ha sorprendido es la factura de la calefacción. Ha ahorrado 2/3 del gasto con este aislante ecológico. Se ha creado una urbanización de casas de cáñamo, hogares de bajo consumo energético que están construidos en un 50% de cáñamo.
un material de construcción que se cultiva en los alrededores y que puede ser eliminado fácilmente convirtiéndolo en abono. Un ciclo vital similar al que ya existe en la naturaleza. Urban Winkler es maestro cervecero en los alrededores de Nuremberg. También él ha descubierto la utilidad de esta hierba para sus fines. Él se familiarizó con el cáñamo buscando nuevas salidas, dado que los alemanes beben cada vez menos cerveza y la competencia es cada vez más dura. El maestro cervecero espera tener buena acogida en los nuevos mercados y con los nuevos clientes. Una cura de renovación para esta centenaria cervecería monástica. Este maestro cervecero de sexta generación mantiene en el más estricto secreto la receta de su mezcla de hierbas. Pero una cosa está clara. Esta cerveza no coloca, incluso aunque el artesano, no sin cierta intención, juegue con la doble vida de esta planta. Cáñamo en la cerveza. Hoy en día una curiosidad con un poco de sabor, pero antiguamente esta planta fue un arma maravillosa con muchas aplicaciones. Participó en la maquinaria bélica estadounidense. Sus fibras se ajustaban perfectamente a la ideología americana, sin exigencias, pero resistente. La propia Constitución estadounidense está escrita sobre hojas de papel de cáñamo. Los americanos incluso produjeron combustible a partir del cáñamo. En 1941, Ford presentó su primer automóvil con carrocería de cáñamo. Y el analgésico más usado en la América del siglo XIX estaba hecho de esta planta medicinal. Los campos de Kentucky daban generosas cosechas, hasta que los americanos descubrieron el cáñamo como droga. Declararon la hierba medicinal como enemigo público número 1. Lo que casi nadie sabe es que un consorcio farmacéutico financió la campaña antidroga para poder vender mejor su propio producto, la aspirina. Cáñamo, esa palabra cargada de connotaciones positivas, empezó a ser sustituida por la de marihuana, un vocablo proveniente del argot mexicano. Antes había mucha propaganda y falta de información. El cannabis tiene que cargar hasta hoy en día con su estigma. Siempre se asociaba la marihuana a gente como músicos de jazz o inmigrantes. No sé por qué existe este estigma, ni por qué nunca salieron a la luz pública las informaciones provenientes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y la del Congreso de Medicina de Colonia. Pero hoy en día sigue siendo válido este estigma. El cáñamo con contenido de THC sigue estando prohibido. Sin embargo, las autoridades diferencian actualmente entre drogas blandas y duras, entre heroína y cannabis. A pesar de todo, los defensores del cannabis se sienten injustamente culpables de un delito. Se dice que la cifra de fumadores de marihuana asciende en Europa a 45 millones, sobre todo jóvenes. Bien es cierto que el sabor de sus canutos no crea dependencia ni se conoce por ahora ninguna víctima mortal. Pero algunos políticos sueñan con un mundo totalmente libre de drogas.
Yo deseo una sociedad libre de drogas, en la que nuestros ciudadanos no sean dependientes de ningún tipo de estupefaciente, de ninguna droga, ya sea legal o ilegal. Luchamos para que muchas personas abandonen el tabaco, ya que al menos causa la muerte de 140.000 personas al año, y también para que descienda el alcoholismo. Y no se puede ser consecuente con esto si no luchamos contra las drogas ilegales, ya que hay que evitar que las personas lleguen a ser dependientes de ellas. Los políticos del Parlamento alemán saben que anualmente fallecen 100 veces más personas debido a las drogas legales que a la heroína o la cocaína. Por ello, los verdes quieren probar el modelo holandés de los coffee shop. No hay que olvidar que la ministra de Consumo es a la vez ministra de Agricultura. Yo soy una ferviente defensora de las materias primas emergentes y en nuestra agencia nos hemos esforzado, y lo seguiremos haciendo, para conseguir que estas materias primas entren en el mercado de diferentes sectores. Si les soy sincera, yo personalmente no he entendido nunca por qué se designa a la marihuana como una droga de iniciación, cuando el hecho es que el cannabis en sí no lo es. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que todas las drogas son consideradas delito en la misma medida y que uno tiene que moverse en los mismos círculos para conseguir esta droga. El efecto es muy diferente al que produce la mescalina, el LSD o el éxtasis. Por ello, los verdes siempre hemos dicho que nuestra meta final es la legalización. Un dato preocupante ilustra la edad de los consumidores, tanto de alcohol como de cannabis. Cada vez son más jóvenes. Al mismo tiempo, aparece en el mercado cannabis procedente de cultivos con un mayor contenido de THC. Las consecuencias psíquicas en menores varían desde la depresión hasta la esquizofrenia. Yo llevo así 5 años, pero siempre supe que solo quería conseguir marihuana. Pero ¿saben los niños que solo quieren marihuana? ¿Me entiende lo que quiero decir? Lars Scheimann sufre desde su más tierna infancia el síndrome de Tourette, una enfermedad que ocasiona deficiencias psicomotoras. Pronto aprendió que un canuto le ayudaba a controlar sus tics, pero entonces se encontró con un control policial. Si esa tarde no me para la policía, no hubiera llegado a conocer a la doctora Müller-Wahl. Mis miedos seguirían estando ahí. Seguiría teniendo que fumar marihuana, cosa que ya no tengo que hacer, gracias a la medicina que tomo ahora. Un medicamento que está dentro del marco de la ley relativa a los estupefacientes y que solo se puede conseguir con grandes trabas burocráticas. Médicos y seguros siguen recomendando psicofármacos con importantes efectos secundarios. Entonces estaría hundido. Se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, bueno, ¿qué quieren que les diga? Desde impotencia hasta manchas en la cara. Por las mañanas tomas algo para levantarte, a mediodía algo para pasar el día, por la noche algo para dormir. Y además 2 o 3 veces más al día para que no decaiga el ánimo. Sin tener en cuenta que los medicamentos solo duran un tiempo determinado, después del cual hay que probar un nuevo producto. Y en algún momento llegan las pruebas de riñón y los daños en el hígado y yo qué sé. Desde que Scheimann es paciente de la doctora Kristen Müller-Wahl de la Clínica Universitaria de Hannover, se siente como un recién nacido. Ella le receta dronadinol, un extracto de cannabis. ¿Cómo se encuentra? Doctora, ya no me duelen los huesos. Todo vuelve a funcionar. Incluso he vuelto a montar en bici. A los 33 he vuelto a leer. Es sorprendente, pero es así. Antes siempre tenía problemas a la hora de leer, porque después de un rato me entraba dolor de cabeza. Y mis tics casi han desaparecido. Me siento como una persona normal. En el cambio que se produjo en los siglos XIX y XX había empresas, también en Alemania, como por ejemplo Merck, que fabricaban y comercializaban medicamentos que tenían el cannabis como base. El problema es que por aquellas fechas también se desarrollaron muchos medicamentos con fuertes componentes químicos y la cuestión era muy sencilla. No se conocían los componentes del cannabis. No se podía analizar química y técnicamente y tampoco se encontraba una justificación o razón para ello. Se tenía la intención de incluir medicamentos de los que se conocían exactamente los componentes y que se podían definir y caracterizar claramente. Solo hace unos 10 años que los investigadores médicos conocen las sustancias que contiene el cannabis y estas no son tan extrañas para el hombre.
Lo que se descubrió en los años 90 es que todos tenemos en el cuerpo, por así llamarlo, cannabinoides propios, o sea que cada persona produce sustancias parecidas al cannabis y que provocan una reacción similar. Y por eso el THC es un principio activo que utiliza un sistema propio del cuerpo y solo lo estimula de forma parecida a la sustancia que producimos nosotros mismos. Esto arroja, por supuesto, una luz totalmente nueva a todo el sistema y ha propiciado nuevas investigaciones en este campo. Desde 1998 se puede prescribir gotas de cannabis a enfermos crónicos como Lars, con esclerosis múltiple, pacientes de SIDA o de enfermedades que cursan dolor intenso. El paciente no corre el peligro de caer en una dependencia de la droga. No tengo adicción alguna al dronabinol. Puedo conducir muy bien. No tengo problemas de concentración. No quería volver a caer en la delincuencia y también necesitaba demostrarle a mi familia que estoy enfermo y que no tengo la culpa de que de vez en cuando fume, y toda la familia siempre me ha considerado un pobre diablo, un drogadicto del que no se puede sacar nada en claro. Hay probablemente un punto que se puede juzgar de forma diferente: el escaso riesgo del cannabis en comparación con otras drogas legales como la nicotina o el alcohol. Se sabe que su potencial de crear dependencia es mucho menor de lo que se pensaba. Se sabe también que se han exagerado sus efectos secundarios, pero habría que diferenciar claramente el consumo como opción de ocio de las aplicaciones médicas de los cannabinoides. El cannabis como medicina, una cultura milenaria, ha desaparecido por miedo a la droga. Solo los holandeses han conseguido diferenciar la droga del medicamento. Desde el otoño de 2003, los enfermos de SIDA, cáncer o que sufren dolor intenso pueden comprar su hierba curativa en las farmacias holandesas con receta. Ese es su nombre en latín. No tiene contraindicaciones, pero tampoco es gratuita. Los seguros médicos no cubren su uso. Muchos pacientes no pueden pagarlo porque el precio es de varios cientos de euros al mes. Entonces el paciente puede decidir comprar de forma ilegal el cannabis, que es mucho más barato que el THC que se dispensa en la farmacia. Y ese es el problema. Es un hecho que hay pacientes que se ven obligados a convertirse en consumidores de droga. Muchos son reacios a llegar a este punto y se echan para atrás. Además, hay pacientes que no están en condiciones, enfermos con parálisis parcial o esclerosis múltiple, que no pueden desplazarse a donde quieran que sea para conseguir de forma ilegal el cannabis. Otro problema añadido es que normalmente el cannabis se consume fumándolo, y fumar cannabis sí que tiene efectos secundarios, lo mismo que fumar cigarrillos con nicotina. Fumar un porro es mucho más dañino que fumar un cigarrillo, pero también para eso han encontrado los holandeses una solución. Ofrecen inhaladores que vaporizan el principio activo, reduciendo así el consumo de la sustancia nociva, aunque sea solo en una cuarta parte. Una terapia controvertida y cara. Y sigue atrayendo a muchos pacientes a los coffee shops. Un mundo que no es del gusto de todos. Aquí, un consumidor de hachís puede comprar todo lo que quiera, de forma totalmente legal. Hachís de todas las clases. El país de los tulipanes y los grandes ventanales ha tenido una experiencia positiva con la legalización de las drogas blandas. En comparación con sus vecinos, en Holanda ha descendido y se ha estabilizado el número de drogodependientes severos. Sin embargo, detrás de esto se esconde algo que no todos quieren encontrar. Una plantación de cannabis. Este es el primer invernadero de cáñamo destinado a la droga legal de Europa. Su único cliente, el Estado holandés. El Estado holandés legalizó el cannabis con fines terapéuticos porque aquí existían organizaciones que facilitaban directamente el cannabis a pacientes y hospitales. El gobierno quiso controlar estos canales. Ahora existe el problema de que pacientes alemanes y belgas no pueden venir sencillamente a Rotterdam a comprar su cannabis
Pues actualmente ya solo vendemos directamente al gobierno. Este americano vende por kilos las flores de cáñamo al Estado. Gracias a sus investigaciones, ha conseguido 134 variaciones de cannabis. El orgullo de la institución es conseguir la variante de planta que responde exactamente a las demandas de cada enfermedad, sobre todo para los pacientes que sufren enfermedades de larga duración. A la mayoría de las personas mayores no les gusta ir a los coffee shops. Quizá no se identifiquen con la música o el ambiente. Allí tampoco les facilitan información médica ni pueden estar seguros de la calidad del producto. Puede que el cannabis no haya pasado por ningún control o quizá proceda de algún país tercermundista y esté contaminado. Nuestra marihuana terapéutica está estandarizada y es siempre el mismo producto. El cannabis abre el apetito, disminuye el dolor y es antiespasmódico. El cáñamo contiene 400 sustancias. ¿De qué forma interactúan? Sigue siendo un misterio. El cultivador de cannabis está convencido de que, como medicina natural, podría ayudar a muchas personas y reducir los gastos. El cannabis podría ser uno de los medicamentos más económicos en lo que se refiere a su producción. Nosotros producimos el gramo a 5 céntimos. No hay una dosis mortal y esto convierte al cannabis en una de las medicinas más seguras que se conocen. El gobierno lo distribuye porque su producción es mucho más barata que la de la morfina. Además, forma un sistema de sustancias activas junto con la morfina, cuyos efectos hacen que los pacientes necesiten un 60% menos de morfina que antes. Esto también supone un ahorro para el gobierno. El cannabis es más barato, más seguro y tiene menos efectos secundarios. Este americano no ha llegado a ser por casualidad el primer cultivador legal de cannabis de Europa. En Estados Unidos cumplió un año de condena por posesión de marihuana. Después de recuperar la libertad, se desplazó a Holanda para poder solucionar su enfermedad ocular congénita. Si no hubiera existido el cannabis como medicina, seguramente yo estaría ahora mismo ciego. Todos los miembros masculinos de mi familia sufren de un defecto congénito en los cromosomas y recibieron por ello la estrella verde. Gracias al uso continuado durante años de cannabis, tengo ahora los mejores ojos de mi familia. El cáñamo ha descubierto para sí una industria más. Ya los antiguos cultivadores de cáñamo eran conscientes de que es un producto muy adecuado para el cuidado corporal. Lavando el cáñamo después de su recolección, conseguían una piel de seda. Hoy en día, la biocosmética no solo tiene fines cosméticos, también sirve para tratar problemas cutáneos. Recolección de cáñamo en Francia. Los franceses son actualmente los mayores productores de cáñamo de Europa. Benoit siega sus campos. Forman parte de las 9.000 hectáreas cultivadas en Francia. Los franceses son los únicos que se enfrentaron a la campaña contra el cáñamo. Por lo visto, el gremio de los agricultores en Francia es más fuerte que en ningún otro país. Después de la guerra, bajo la presión de los americanos, casi todos los países europeos prohibieron el cultivo de cáñamo. Francia fue el único país que siguió cultivándolo. Por eso, que Francia sea el mayor productor de cáñamo de Europa no es ninguna casualidad. Pero mientras que antes solo se fabricaba papel, actualmente existen nuevos estudios y todo se debe a la apertura hace 30 años de la planta de producción, la Chambrière. Con ello se pretende ampliar las posibilidades del cáñamo. 330 agricultores suministran sus cosechas a la Chambrière.
La metrópolis del cáñamo europeo está situada en una pequeña ciudad en medio de la campiña, en Bar-sur-Aube. Los habitantes de esta ciudad al sur de Reims no hacen mucho alarde de su producto, aunque este sea un factor de auge económico en esta región poco industrializada. En plena recolección, los camiones traen diariamente 125 toneladas de paja de cáñamo desde sus campos a la ciudad para su procesamiento. Los agricultores franceses de cáñamo han conseguido sobre todo una cosa: vender a la industria local un producto que crece cada año en sus campos. Agricultura, industria y ecología mano a mano. La planta de manufacturación convierte la paja de cáñamo principalmente en comida para caballos y en papel. Pero el presidente de la cooperativa quiere ampliar el negocio y producir papel ecológico. El cáñamo le da al papel reciclado una nueva estructura. Existen muchas posibilidades de desarrollo. Creo mucho más en el futuro del cáñamo dentro de la elaboración de plásticos, como sustituto de la fibra de vidrio, que, como todo el mundo sabe, no es reciclable a diferencia de la fibra de cáñamo. Hoy en día tenemos puestas muchas esperanzas en un mercado que aproveche las fibras sintéticas a base de cáñamo. El material tiene las mismas propiedades técnicas que la fibra de vidrio, pero es más ligera, barata y sobre todo se puede reciclar. No solo los caballos de la corona inglesa conocen y valoran desde hace años las ventajas del cáñamo. Actualmente, los franceses exportan incluso a Estados Unidos. En Detroit, en pleno corazón de la industria automovilística americana, se reciben piezas para las puertas de los automóviles, revestimientos internos hechos de una mezcla de material sintético y cáñamo. Los productores de cáñamo también quieren conquistar para su producto en pleno crecimiento el gigantesco mercado de la construcción. Sin embargo, el desarrollo industrial está aún en pañales. $12 millones de euros anuales facturan los trabajadores de la mayor fábrica de procesado de cáñamo de Europa. La instalación imita la fabricación romántica de los inicios de la industria. Las perspectivas de futuro para el cáñamo son muy prometedoras, pero esta materia prima ecológica necesita también apoyo político. Producimos entre 12 y 15 toneladas de paja de cáñamo por hectárea. Es una buena cantidad y sobre todo está asegurada todos los años. Esto puede ser una respuesta al problema de la energía. Cáñamo como combustible para energías biológicas. Lo que los estadounidenses ya desarrollaron en los años 40 puede ser la solución para el debate actual sobre los precios del petróleo y la dependencia de la costosa importación del crudo. Lo decisivo para el desarrollo, sin embargo, es que el cáñamo recupere su buena reputación ante el gran público, como planta con una doble vida, pero también como materia prima con un tremendo potencial.